Muy buenas, estamos aquí con Juan Milián, que ha sacado un nuevo libro, su tercer libro, si no voy equivocado, Juan, que lleva por título, cuarto libro, madre mía, cuarto libro, que se llama El proceso español, que tiene una tapa pues, muy llamativa y que lleva por título, como decía, El proceso español, la catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la transición. Juan Milián, para aquellos que no lo conozcáis, nació en Morella en el año 1981, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Pompeu Fabra y es máster en Dirección Financiera y Contable de la empresa, por IDEC, y actualmente es coordinador general del Partido Popular Catalán y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Además, es columnista en distintos medios digitales y en papel, como por ejemplo The Objective, El Debate de Hoy o ABC. Asimismo, es fundador y miembro de la Junta de la Asociación Catalana de Comunicación y Estrategia Política y ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña durante 3 legislaturas, 2011 y entre 2011 y 2017, que como bien saben, pues en Cataluña hemos tenido distintos momentos electorales. Además es miembro también del Consejo Rector del Centre d'Estudis d'Opinió y ha publicado distintos ensayos de comunicación y ciencia política. Y además es socio del Club Tocqueville desde sus inicios. Así que tenemos aquí a un veterano del club que hoy pues, nos va a presentar su libro en esta entrevista que le vamos a realizar. Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con el Club Tocqueville y dedicarnos un tiempo a poder hablar de este libro que, aunque no lo parezca, es de rabiosísima actualidad y a lo mejor también va a ser de actualidad en los próximos meses y no sé si años. Juan. Gracias, Gracias. Paris, por la presentación y encantado de estar con el Club Tocqueville, con los amigos y también compañeros, como decías. Pues, soy socio del club, este maravilloso Club Tocqueville, este referente ya del constitucionalismo en Cataluña. Y sí, es un libro de rabiosa actualidad en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Rabiosa porque estamos en una actualidad emocional, aunque ahora nos vengan esto de la concordia y la convivencia, que son palabras maravillosas, pues en el libro de alguna manera ya describo cómo este segundo proceso, este proceso español, el proceso sanchista, pues se basará o se está basando también en aquellas emociones, bajas pasiones que de alguna manera estuvieron o protagonizaron el proceso independentista en Cataluña, ¿no? Y la rabia es una de ellas. Entrando en unas preguntas que me gustaría hacerte, la primera de ellas es cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, cómo nace el procés en Cataluña y en qué momento se encuentra y obviamente cómo lo has vivido tú en tanto que has estado diputado en el Parlamento en los momentos de mayor efervescencia y tensión. Estabas tú ahí y por lo tanto seguro que aparte de lo que puedas analizar como politólogo y analista, también como político. Sí, bien, no, el procés independentista, que lo podemos, digamos, delimitar temporalmente entre el 2012, ¿no? Cuando Convergencia y Unió en aquel congreso en Reus ya decide dar un paso hacia el independentismo de manera explícita, ¿no? De manera implícita, ya estaba trabajando durante mucho tiempo, hasta el 2017, ¿no? Cuando se produce la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155, que de alguna manera pues ya acaba con aquella etapa del proceso, con aquel proceso en concreto. Como decía, en aquella época pues me pilló en el Parlamento de Cataluña, en una, digamos, una trinchera política de aquel momento. Como politólogo, es muy interesante porque de paso el proceso pues, afecta a todas las ramas de la ciencia política y de lo que uno puede estudiar en la universidad en ciencia política. Así, de alguna manera en el libro, pues también en este y en el anterior, pues intento, ¿no? Aplicar conocimientos de ciencia política, teoría política, a lo que estábamos viviendo en Cataluña, pero como político y sobre todo como ciudadano, pues muy preocupado
porque como decías, como preguntabas, ¿no?, cómo habíamos llegado hasta ese punto. Pues se llegó hasta ese punto degenerando, ¿no?, como lo que dijo un torero, ¿no? Se fue degenerando la democracia liberal, fueron degenerando las instituciones públicas al ponerse al servicio, sobre todo en Cataluña, de una causa no solo partidista, sino excluyente. Excluía a la mayoría de la sociedad catalana, y a la degeneración de una política en la cual se sacrificaba la libertad, se ponía la propaganda al servicio de una causa y de alguna manera se apartaba la gestión, ¿no? Era poner siempre la propaganda por encima de la gestión, se usó partidista excesivo de las instituciones públicas, y lo que es peor de todo, ¿no?, y esto lo hemos sufrido todos de manera personal, en nuestras propias familias, en nuestro grupo de amigos, de compañeros de trabajo, que es una fractura social, una fractura que divide a los catalanes. Y cuando hablo del proceso español, y es un poco el estímulo, ¿no?, que me llevó a escribir este libro, es lo que temo que pueda acabar pasando en España si el gobierno actual sigue usando esos instrumentos, sigue replicando lo peor o algunos de los peores instrumentos que usó el independentismo en Cataluña, ¿no?, para trasladarlos también al resto de España. Esa división de la sociedad inducida desde el poder político. Y como dicen algunos, Juan, todos tenemos parte de culpa, porque parece que ahora, sobre todo cuando se ha hablado de los indultos y del reencuentro y la concordia, se dice, sobre todo en Cataluña, algunos partidos nos dicen que todos los actores que formaron parte o forman parte del ambiente político, pero no solo, también de la sociedad civil y empresarial, todos tuvieron y tienen parte de culpa de lo que ha sucedido. ¿Es así? Y si es así o no, ¿se trasladará también a nivel español o no? No, mira, claro, ahora en el nuevo discurso promovido por parte del gobierno de España, que necesita el apoyo de Esquerra Republicana, o que busca el apoyo de Esquerra Republicana para mantenerse en el poder, hay como una reescritura trata de reescribir lo que sucedió en Cataluña, y de alguna manera pues quieren situarse en cierta equidistancia, culpando a todos de lo que ocurrió, y planteando esta idea de concordia, que creo que es falaz. Es decir, pretende con los indultos, que es un primer paso de una hoja de ruta de acciones bastante más importante y preocupante que los propios indultos, nos dice que esto es a favor de la concordia, de la convivencia, que todos tuvimos parte de culpa, y que de alguna manera, apartando a la justicia de la ecuación, pues habrá concordia. Y no hay concordia, es injusticia. Y no habrá convivencia si lo que se pretende es silenciar o callar al constitucionalismo en Cataluña frente a los desmanes o frente a los abusos que pueda cometer o que sigue cometiendo la Generalitat de Cataluña en manos de los nacionalistas. La retirada del Estado en Cataluña en ningún caso garantizará, o al contrario, la concordia. Lo único que creará es un sistema de incentivos pernicioso, porque estará premiando a aquellos que sí que son los culpables de lo que ocurrió, estará premiando a la deslealtad, incluso la malversación de fondos públicos al servicio de una causa partidista, incluso personal, por mantenerse en el poder como una élite realmente extractiva, ¿no? Ese concepto que se puso en moda durante unos años por parte de politólogos neoinstitucionalistas de élite extractiva, es lo que tenemos en Cataluña, y son los auténticos culpables de lo que ocurrió. Después podemos ver o podemos analizar cuál fue el papel de los partidos constitucionalistas o del gobierno de España. Y es verdad que todos los partidos constitucionalistas, en menor o mayor medida, pues han defraudado, han decepcionado
una parte del constitucionalismo. Tampoco es que me guste especialmente la palabra, pero los catalanes demócratas, los catalanes no nacionalistas, los catalanes que queríamos la convivencia y que se respeten pues, el pluralismo, que se respete nuestra libertad y que nos dejen vivir tranquilos en democracia, pues una parte de estos catalanes se sintió legítimamente desamparado o desprotegido frente a una Generalitat que también sigue siendo hostil hacia lo que ellos representan, ¿no? Y ahí sí que el constitucionalismo político debe replantearse la situación. Yo creo que hay partidos que sí que han aprendido la lección. Lamentablemente, el partido que está ahora mismo en el gobierno de España no la ha aprendido y vuelve a cometer los mismos errores que cometió en el pasado y que están dando paso a lo que será un segundo proceso. Lo que hizo Pedro Sánchez en el Liceo fue inaugurar un segundo proceso que no lo veremos directamente ahora, no lo sufriremos en el 2021 ni en el 2022, quizás tampoco en el 23, pero está sentando esas bases como pasó con el pasado y el propio PSC, ¿no? Que generó ese caldo de cultivo que facilitó que después se produjera el proceso. Pues bueno, estamos viviendo un poco lo mismo, una reedición de los errores del PSC del pasado, con un agravante o con dos agravantes. Una, que ya no podrán decir que no se podía saber, porque en 2017, como dice el libro de David Jiménez Torres, también recomiendo, también muy amigo del Club Toque, en 2017 se cae la premisa por la cual se creía que el nacionalismo al final solo quería el poder y no iba a intentar implementar la independencia o la República Catalana. 2017 demuestra que no, que lo van a intentar si tienen instrumentos. Y el otro problema es que frente a un segundo procés nos encontraremos un constitucionalismo más debilitado, un constitucionalismo frustrado porque el gobierno de España, esa Generalitat que es hostil, pues ha decidido retirarse, ha decidido equivocarse de manera consciente, confundiendo lo que es Cataluña con lo que son los políticos independentistas. Hemos visto en varios miembros del gobierno de España en los últimos días cómo se referían a Cataluña cuando en realidad estaban hablando de los políticos independentistas, y esto lo que provoca es pues, la invisibilización, el desprecio, la marginación de los catalanes constitucionalistas que durante muchos años pues, han luchado en defensa de los valores constitucionales aquí en Cataluña y por lo tanto en toda España. No sé si cuando pensábamos en la catalanización de España de alguna forma, o de trasladar, por ejemplo, lo que siempre se había dicho, que la emprendeduría, etcétera, que parecían valores que en Cataluña estaban pues, muy en boga y todo el mundo defendía. No sé si pensábamos que eso es la catalanización de España sería otra cosa, ¿no? Y que este proceso español ha copiado todo lo malo que hemos tenido en Cataluña en los últimos años. Pero a la vez, esta catalanización, catalanización, entre comillas, lo que ha supuesto es que una barbaridad de empresas trasladen su sede social a Madrid, igual que a otras comunidades autónomas, que muchas empresas se vayan, que empresas no lleguen, que no llegue financiación internacional, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si cuando pensábamos en catalanización de la política o de España, pensábamos en lo que está pasando ahora, que a lo mejor no era eso. Sí, a ver, tradicionalmente la catalanización pues, significaba que Cataluña exportaba o exportábamos pues, ciertas vanguardias en positivo, a nivel económico, revolución industrial, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta vez pues, Cataluña ha sido vanguardia de algo negativo, de unos fenómenos populistas que también están sucediendo, están sufriendo en otras regiones, sociedades de Occidente. En este sentido, ni Cataluña es especial ni España es diferente. Lo que nos sucede, trato de explicarlo en el libro, pues es el populismo que ocurre en otras sociedades. Que el populismo, pues de alguna manera, recoge ese sustrato cultural que hay en una sociedad y lo pervierte. Y así como pues, a lo mejor el Reino Unido recogía cierto
escepticismo lo convertía en el movimiento del Brexit, en Cataluña recoge un catalanismo que yo creo que está muriendo de éxito, porque al final España ya era lo que el catalanismo de la transición quería que España fuera, y lo pervierte y lo convierte en un separatismo agresivo, en una perversión de una pertenencia como es la catalana, que es una parte de nuestra identidad, pero no lo es toda, lo convierte en algo pues, excluyente de la idea de España, ¿no? Y convierte a España en un enemigo, como otros populismos pues usan otros enemigos. En esto me refiero a la catalanización de la política española, cómo se recogen estos elementos populistas de división social, de confrontación, de búsqueda de un enemigo, no de soluciones, de un uso sin contención ni límites de las instituciones públicas al servicio de una causa, obviando lo que son los controles y contrapoderes que al final son la salvaguarda de la democracia liberal, y que en definitiva provocan esta división social y, como decías tú, ¿no? Las consecuencias que hemos visto en Cataluña por esto. Tenemos que trabajar para que no vuelva a suceder un proceso en Cataluña y que no se traslade tampoco al resto de España, porque las consecuencias son terribles desde el punto de vista económico, tú mismo lo decías, ¿no? Las empresas se van y las inversiones no llegan. La Agencia Europea del Medicamento no vino y algo tuvo que ver el proceso, ¿no? O sea, aquellos que se iban de la Unión Europea, les decías que Cataluña también se iba a ir de España, por lo tanto de la Unión Europea, pues no resultaba demasiado atractivo. Pero también consecuencias como el desprestigio de las instituciones. Ahora muchos catalanes no sienten la Generalitat, el Parlamento de Cataluña, los medios de comunicación públicos catalanes como suyos. Lo ven como algo ajeno, algo hostil, ¿no? Decía antes. Y consecuencias de todo tipo. También culturalmente Cataluña se ha empobrecido muchísimo los últimos años. Se pone la cultura subvencionada al servicio de una causa y se empobrece porque cada vez más es una cultura que solo mira hacia adentro, un ombliguismo permanente que hace que no se enriquezca, que no se nutra de otros activos culturales y que, por lo tanto, tienda a morir o a ser cada vez más provinciana, ¿no? Y por eso, bueno, esto es muy, muy gráfico, ¿no? Al final todo el talento, como las empresas, pues se van, cogen el AVE y se van a Madrid, como estamos viendo los últimos años. Y toda esta situación que es bastante desesperante aquí en Cataluña, pero que, como bien dices, se está trasladando al resto de España. ¿Cómo resolvemos esta situación? Primero en Cataluña y luego también en el resto de España, o como quieras, si quieres empezar por el resto de España y luego abordar la cuestión en Cataluña. Yo creo que en el resto de España van a tener la suerte de que Pedro Sánchez no sea tan brillante para hacer el mal, digamos, como fue Jordi Pujol, y no tenga un proyecto de ingeniería social tan bien estructurado como lo podía tener Jordi Pujol o el movimiento nacionalista. En ese sentido, yo creo que Pedro Sánchez es un significante vacío, es una ambición pura que puede ser rellenada con cualquier tipo de ideología, podría pactar con los nacionalistas como con cualquier otro socio que le fuera bien para mantenerse en el poder y ya está. Lo cual es una irresponsabilidad absoluta también, porque en un momento como el actual pues está favoreciendo la estrategia independentista, que al final lo que quiere simplemente es la independencia. Por lo tanto, nos va a generar un grave problema en Cataluña y en España a medio o largo plazo. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo se planteaba Lenin? ¿O cómo solucionar la situación? Bueno, en el caso de Cataluña, al final lo que propongo, yo creo que ya se está empezando a plantearse desde el constitucionalismo y los partidos constitucionalistas que no están en el gobierno de España, es un reenfoque o un cambio metodológico. Es decir, hasta ahora siempre se planteaba la cuestión de Cataluña pensando en cómo tratar a los partidos independentistas o nacionalistas. Si había que apaciguarles, si había que ser más duros, si había que controlarles, si había que ceder competencias o recursos para que
se calmaran o para que te apoyaran. Esto tiene que cambiar y creo que va a cambiar y tiene que introducirse en el debate, no qué hacer con los partidos nacionalistas o independentistas, sino cómo fortalecer o cómo hacer crecer, cómo proteger que florezca el constitucionalismo en Cataluña. Porque en Cataluña somos, estoy seguro de ello, los no nacionalistas, vamos a ver qué pasa en un sentido más amplio que el constitucionalismo, somos una mayoría social, pero somos una mayoría blanda, que no se articula, que no se coordina, que no se moviliza como el independentismo. Somos una mayoría blanda. Una mayoría blanda tiende a perder frente a una minoría dura, como el independentismo, que sí que se articula, se coordina, se moviliza, tanto en las elecciones como cuando hay que salir a la calle, como cuando hay que ganar unas elecciones en la Cámara de Comercio, en la Universidad de Barcelona o en un colegio profesional. ¿Vale? Esto tiene que cambiar. Al final, la solución en Cataluña pasa por que la Generalitat de Cataluña cambie de manos y haya una refundación democrática de la Generalitat que asegure el pluralismo de las instituciones, que asegure el pluralismo de los medios de comunicación públicos, de la educación. Y para que haya esta refundación democrática de la Generalitat es necesario que esta mayoría social, que como digo ahora es blanda de alguna manera, se traslade al Parlamento de Cataluña. Se convierta en una mayoría parlamentaria. Y para que sea una mayoría parlamentaria no puede sentirse el constitucionalismo desprotegido o abandonado. Hace falta políticas de Estado, hace falta que los partidos constitucionalistas se coordinen. No digo que se unan electoralmente, sino que tratemos de que haya un centro de izquierda fuerte defendiendo la Constitución española en Cataluña, que haya un centro de derecha también fuerte defendiendo el constitucionalismo. O sea, de alguna manera se intente llegar al máximo número de catalanes posible y que se les traslade la necesidad de movilizarse, de trabajar en defensa de los valores constitucionales, porque la Generalitat, si no, nos va a pasar por encima, ¿no? Por lo tanto, políticas de Estado, fortalecimiento del constitucionalismo social, también desde el punto de vista cultural, económico, con un plan que sea inteligente, con persistencia y con recursos a largo plazo, igual que hicieron los independentistas con el programa de Jordi Pujol. Articular, en el caso de España, pues articular también yo defendería, claro, obviamente, pues aquí también defiendo lo mío, pero un centro derecha liberal europeísta que haga frente a esta deriva del sanchismo, que es una deriva de una parte de la izquierda occidental, pero aquí en Cataluña, en España, pues se ha radicalizado más, una deriva identitaria, una deriva de una izquierda que abandona lo que es la clase trabajadora, lo que es su tradición más obrerista, y aquí encuentra pues sinergias o encuentra convergencias estratégicas con el independentismo, una política más de confrontación en lo identitario, de coger una pequeña o una parte de nuestra identidad, de una pertenencia, una de nuestras pertenencias, ¿no? Y convertirla en algo pues beligerante, excluyente. En eso los nacionalismos son unos maestros, pervertir nuestra identidad y convertirla en algo beligerante, una identidad que la identidad es necesaria y puede estar al servicio de causas muy nobles, y el patriotismo es una causa noble, trabajar por la libertad de todos tus conciudadanos, de todos tus compatriotas. Pero el nacionalismo es otra cosa, es coger una pertenencia y convertirla en odio, en resentimiento, en la búsqueda de la homogeneización. El patriotismo es amar la pluralidad de tu nación. El nacionalismo es buscar homogeneizarla. Y de alguna manera la izquierda está jugando esto ahora también, ¿no? Esta perversión de la identidad a través de la política de identidad, de las guerras culturales, todo esto que ya hemos hablado más veces, ¿no? Y hay que tener una alternativa fuerte, clara, que denuncie esta deriva y que con políticas por elevación, no entrar en una guerra asimétrica, no ofrecer esta corrección política, digamos, de la izquierda, una incorrección política porque sí, sino simplemente trabajar a favor de la verdad, de las instituciones más integradoras, de una economía que sea que cree más oportunidades, un proyecto sugestivo, un proyecto mejor
mucho mejor que el que ofrecen estos movimientos identitarios, como puede ser la nueva izquierda o el nacionalismo. En el libro, en un momento, indicas 4 acciones o 4 formas o fórmulas para acabar con el proceso. Una de ellas es, las 4 son liderazgos políticos, que faltan, una unidad estratégica, que has comentado, y de acción de todo el constitucionalismo, un pacto de Estado para fortalecer las instituciones y mejorar la presencia del Estado en Cataluña, y por último, dejar de premiar a un supuesto nacionalismo moderado. ¿Ves que estas 4 acciones o estos 4 elementos empiezan a estar presentes? ¿Los podemos empezar a ver? ¿O solo son unas ideas que plasmas en el libro y que a lo mejor en algún momento de la historia vamos a poder empezar a intuir? Bueno, yo creo que son ideas que ya están en el debate público, pero son ideas que el gobierno de España, por lo menos en el momento actual, no solo no atiende, sino que desprecia y trabaja de manera concienzuda en contra de ellas. Están planteando la retirada del Estado, de lo que queda del Estado de Cataluña. Por ejemplo, pues en estas ideas que vemos que surgen en la entrevista de Zapatero a La Razón, ¿no? De recuperar aquellos artículos declaraciones constitucionales del Estatuto de Autonomía, ¿no? Que significa pues ya acabar de fragmentar la justicia y ponerla prácticamente al servicio de la Generalitat de Cataluña, en manos de los nacionalistas. Lamentablemente, las ideas que están tomando cuerpo alrededor del gobierno de España son las contrarias de las que propongo en el libro. Son más ideas de apaciguamiento con el nacionalismo. No solo de premiarles, sino esta idea de apaciguamiento. Apaciguamiento es una palabra, un concepto, pues, con connotaciones muy peyorativas por razones históricas que no hace falta ahora recordar, pero los pactos de apaciguamiento, a diferencia de un pacto comercial en el cual, pues, bueno, tú me vendes tu producto, yo lo compro, los dos salimos beneficiados de esta transacción. En un pacto de apaciguamiento hay evidentemente dos sujetos que pactan por propia conveniencia, pero también hay un tercer sujeto, el cual no tiene voz y cuyos derechos y libertades van a ser sacrificados próximamente. En este caso, este tercer sujeto que no tiene voz, cuyos derechos van a ser sacrificados en el altar del apaciguamiento, vamos a ser los catalanes constitucionalistas, que somos un obstáculo para los intereses actuales de la Moncloa, en su pacto con Esquerra Republicana. Y lo que no tenemos que hacer es callar, es bendecir este apaciguamiento, esta falsa concordia. Todos tenemos que trabajar a favor de la concordia social, a favor de la convivencia social, pero no podemos estar callados cuando se van a sacrificar nuestros derechos simplemente por una cuestión de conveniencia partidista o política. Tendrás que mandarle un ejemplar a Pedro Sánchez para que lea tus recetas, a ver si así empieza a entender un poco por dónde tienen que ir los tiros. Déjame ser un poco malvado. Yo tengo dudas de que se haya leído su propio libro, entonces no sé si va a servir de nada que le envíe. Pues un resumen. Le haces los 4 puntos más importantes y así que pueda leérselo tranquilamente. Ya acabando un poco esta entrevista, que estamos aquí con Juan Milián presentando su libro El proceso español, publicado en Deusto, sí que me gustaría abordar una cuestión que no solo afecta seguramente a Cataluña y al resto de España, sino que vemos en otros países, que es las derivas iliberales, el sentimentalismo de la política y de las campañas políticas, los populismos, y que obviamente tú en el libro dedicas un capítulo a ello y a dar posibles soluciones, pero como bien decías antes, también lo hemos vivido y visto y sufrido en Cataluña,
y en el resto de España, también con el surgimiento y nacimiento de distintas formaciones políticas, distintos movimientos sociales y obviamente aupados por medios de comunicación y por una sociedad civil que a lo mejor está dopada o narcotizada o que no tiene ningún interés, una parte de ella, en participar y en dar batalla o voz o trabajar en favor de otros Ujú. valores que en estos momentos no vemos, ¿no? Entonces, incluso te planteas algunas preguntas, ¿no? En el libro dices, ¿por qué los valores liberales están en retroceso? ¿Por qué las democracias se desconsolidan? ¿Por qué en las sociedades con más educación crece el populismo? Preguntas que, como comentábamos, podríamos trasladar a otros países de nuestro entorno cercano, pero que, como también comentabas tú, lo hemos vivido en Cataluña y en el resto de España. Entonces, dada esta situación, ¿cuál es tu análisis y tus recetas, que también se las podemos hacer llegar a Pedro Sánchez si así lo consideras? No, a ver, no, sí, a ver, como decías, es cierto que lo que ocurre en Cataluña o algunos de los fenómenos que hemos sufrido en Cataluña en los últimos años son fenómenos globales, prácticamente, ¿no? La sentimentalización de la política, la polarización, la fragmentación, el populismo. Quizás en Cataluña sufrimos una cuestión de grado, ¿no? Sufrimos más populismo del que podemos asumir o del que podemos digerir, porque lo podemos digerir, porque no solo es el independentismo, sino también es un ayuntamiento de Barcelona en manos de un populismo de izquierdas que no tiene un proyecto de ciudad, al contrario, está construyendo o destruyendo los principales elementos que hacían de Barcelona pues, una capital del Mediterráneo, una capital cosmopolita, vanguardista, etcétera, etcétera. Y después en Cataluña sufrimos, bueno, como decías, un problema quizás de élites, ¿no? De una burguesía sin virtudes burguesas, de una burguesía que ha acabado pariendo un partido como la CUP, un partido antisistema, una burguesía pues, que de alguna manera ha dejado de ser responsable de liderar pues, la defensa de unos valores demócratas, liberales, de aperturismo en la sociedad catalana y de alguna manera se ha dejado arrastrar por una política de sociedad cerrada, una política pues, empobrecedora desde todos los puntos de vista, económico, cultural, social, etcétera, etcétera. Hombre, ya para acabar, pues déjame dar una pincelada optimista, ¿no? No soy determinista, no creo que la historia esté escrita, al final la escribimos los ciudadanos con nuestras acciones y nuestras palabras, pero sí que es cierto que momentos como el actual se han vivido en otros momentos de la historia, esta polarización de la sociedad, normalmente cuando se introducen nuevos medios de comunicación, pues, entran nuevas voces que alteran o ponen en cuestión el statu quo y fomentan sobre todo las visiones más radicalizadas. Bueno, a lo largo de la historia, fenómenos como estos, las nuevas tecnologías de la comunicación han provocado convulsiones sociales, como también está provocando en el momento actual pues, en gran parte de Occidente. Pero también es verdad que, y esto, pues hay algunos politólogos que ya apuntan en este sentido, estamos entrando en una época pospopulista, en una época en la cual ya podemos empezar a valorar el significado o las consecuencias de tener gobiernos populistas, de gobiernos que han preferido pues, esto, la propaganda antes que la gestión, que han provocado de manera artificial la división de la sociedad y empezamos a ver las consecuencias. Fuga de empresas que decías antes o la discordia a nivel social. Y por lo tanto, al final las sociedades pues, también aprenden a base de prueba-error. Hemos probado estos populismos. Ya cada vez más son las personas que se dan cuenta, ¿no? Que no quieren vivir en un mundo así, que no quieren vivir en un mundo estresado, con paranoias, viendo enemigos donde no existen.
y que puede cambiar, puede evolucionar. De hecho, en Cataluña ya lo estamos viendo, sobre todo en los jóvenes urbanos, de momento, pero se va extendiendo, cómo se está abandonando el independentismo, como ya el independentismo se ve como algo contraproducente para los intereses de Cataluña y también algo estéticamente carga, algo que no está de moda y algo por lo cual un joven pues ya no se ve atraído, ¿no? Vamos a ver, estoy optimista, condicionado, podemos decir, si hacemos las cosas medianamente bien, se articulan alternativas a este tipo de populismos, la sociedad irá abandonando estas derivas porque ya han observado en otros países que han tomado decisiones, son irreversibles, ven cómo este populismo pues es contraproducente y acaba agravando aquellos problemas que antes decía que iba a solucionar. Y una última pregunta. ¿Qué papel crees que debería jugar la sociedad civil, sobre todo en Cataluña y en el resto de España, ya que estamos pues, aquí en el Club Tocqueville? ¿Qué papel debe jugar para poder resolver esta situación o para ayudar a resolver esta situación? Porque hemos visto que en el independentismo ha habido una parte importante de la sociedad civil organizada en distintas entidades que han sido las movilizadoras y animadoras de las masas, pero también hemos visto medios de comunicación, tanto públicos como privados, y también hemos visto como incluso algunos sectores empresariales y de otras organizaciones sociales se han mostrado favorables o al independentismo o al procés, o se han puesto de perfil cuando más se les necesitaba. Entonces, dado que ahora podría parecer en algún momento que el procés catalán, esperemos que empiece a defallir, esperemos, y que el español pues no crezca más, para que podamos resolver esta situación, ¿qué papel, reitero, no, debe jugar la sociedad civil y las entidades tales, por ejemplo, como el Club Tocqueville? A ver, una mala idea sigue siendo una mala idea, aunque le dé su apoyo un empresario o un obispo. La idea es una mala idea independientemente pues del apoyo cuantitativo. Digan, somos 2 millones los que damos apoyo a la independencia, aunque sean 7,5 millones. Si es una mala idea, es una mala idea. La cantidad no le da ninguna razón. La importancia de la sociedad civil es fundamental para la salud de una democracia. Esto lo sabía Tocqueville, el patrón del club, lo describió perfectamente en La democracia en América. Lo recuerda muy bien también un autor que para mí es de referencia, y lo cito bastante en el libro, Niall Ferguson, en su libro, que lo cito tanto que lo tengo aquí al lado, La gran degeneración, cómo decaen las instituciones y mueren las economías. Este historiador británico identifica pues, algunos pilares de las democracias liberales, cómo estos pilares pues, explica cómo se han ido durante los últimos años pues, desgastándose o han sido socavados y por tanto está en peligro estas democracias liberales o sus instituciones. Y un pilar clave es la sociedad civil. Es uno de los problemas que hemos sufrido en Cataluña, cómo desde la política se ha ido colonizando la sociedad civil. Esto era pues, un plan detallado, escrito por parte del pujolismo y que han ido implementando con brillantez y con persistencia en Cataluña, como han ido pues, poniendo instituciones o asociaciones, organizaciones de la sociedad civil a favor de una única causa partidista. Y cuando una sociedad civil no es plural, no es libre, sino que está al servicio de un partido o de un régimen, pues muere. Y con ella no muere, pero queda gravemente herida la democracia. Por lo tanto, es responsabilidad de todos que esto no pase. Al final, en democracia, los políticos son responsables, pero los ciudadanos también lo somos. No solo porque elegimos a los políticos, sino porque podemos asociarnos, podemos formar parte del Club Tocqueville y trabajar a favor de unos valores que están al servicio de la democracia, al servicio de la libertad,
de la convivencia, defendiendo cada uno pues, sus intereses o defendiendo sus posiciones ideológicas, pero al servicio también de aquellos valores que son comunes como los de la Constitución y que son al final los que permiten que una democracia como la española sea plena y saludable y progrese en el futuro. Pues muchísimas gracias, Juan, por presentar tu libro, El proceso español, publicado en Deusto hace, creo que solo 3 semanas que ha salido a la venta. Llevas hechas más de 20 entrevistas y ya vas por la segunda reimpresión, así que estás a tope y nosotros nos alegramos, en tanto que socio del club y obviamente pues por poner un tema tan importante encima de la mesa. Gracias, Juan, por estar en el meeting point del constitucionalismo en Cataluña, que es el Club Tocqueville, presentando este libro que esperemos que aquellos que pues, nos vean y nos escuchen vayan a las librerías, lo compren y, por supuesto, que lo lean. Pues muchísimas gracias, Paris, muchísimas gracias al Club Tocqueville y perdonadme por escribir un libro sobre el procés y estar dando la matraca sobre el procés, pero pensad siempre que ellos siempre nos ganan a pesados, el nacionalismo siempre nos va a dar la turra por encima de nuestras posibilidades, así que tampoco viene mal que de vez en cuando se publique alguna obra que difiera, ¿no?, de este mainstream político, esta hegemonía cultural que tiene el nacionalismo en Cataluña. Y nosotros te lo agradecemos. Gracias, Juan, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego.